En este tutorial estudiaremos el aumento del punto de ebullición como la tercera propiedad coligativa de las soluciones. Decimos que la temperatura de ebullición de las soluciones con solutos no volátiles es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. En primer lugar, recordemos que la temperatura de ebullición es aquella a la cual es necesaria calentar un líquido para que la presión de vapor del mismo iguale a la presión a la que se encuentra sometido el líquido. Si el líquido se encuentra sometido en un recipiente abierto, la presión a la que se encuentra sometido es igual entonces a la presión atmosférica. Cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente y se forma una solución, se produce entonces una reducción en la presión de vapor del solvente. Como se reduce la presión de vapor, se requiere aumentar la temperatura a un valor mayor para que las interacciones entre el soluto y el solvente cedan y las moléculas de solvente pasen a un estado de vapor en el cual la presión de vapor del solvente iguale la presión del entorno o presión a la cual está sometido el líquido. Observemos, por ejemplo, la siguiente figura, donde tenemos inicialmente un solvente puro y podemos ver que las partículas de solvente pueden alcanzar más fácilmente el paso de líquido a vapor, en tanto que si a este solvente puro adicionamos un soluto formando entonces una solución conformada por el soluto y el solvente, las partículas de solvente encuentran que las partículas de soluto obstaculizan su paso desde la fase líquida a la fase vapor. Hemos representado a las partículas de solvente con un color azul, en tanto que las partículas de soluto se encuentran representadas con un color amarillo. Entonces, cuando las partículas de solvente alcanzan el equilibrio, es decir, la cantidad de partículas que pasan a la fase vapor desde la fase líquida del solvente es equivalente a la cantidad de partículas que pasan de la fase vapor a la fase líquida del solvente. Decimos entonces que se alcanza el equilibrio entre la presión de vapor del líquido y la presión a la que se encuentra sometido. En un recipiente abierto, recordemos nuevamente que la presión a la que se encuentra entonces el líquido es la presión atmosférica, como en el presente caso que se ilustra. Pero cuando se adiciona el soluto, entonces estas moléculas o partículas de soluto que se encuentran presentes, como son no volátiles, obstaculizan entonces el paso de las partículas de solvente que tratan de pasar desde la fase líquida a la fase vapor y viceversa. Por tanto, se requiere aumentar el valor de la temperatura para que las interacciones entre las partículas de soluto y solvente cedan y las partículas de solvente tengan la suficiente libertad para poder pasar a la fase vapor. En otras palabras, al aumentar la cantidad de moléculas de soluto en la solución, se aumenta la concentración del soluto, por lo cual aumentan las interacciones entre el soluto y el solvente. Y en conclusión, las partículas de soluto obstaculizan el paso de las partículas de solvente desde la fase líquida a la fase vapor, generando un aumento en el punto de ebullición. Luego, la elevación del punto de ebullición causada por un soluto no volátil es proporcional al número de moles de soluto disuelto. Matemáticamente, entonces, podemos decir que el aumento en la temperatura de ebullición es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de soluto que se encuentran en la solución, es decir, de la molalidad. Debemos tener presente que tanto en el descenso crioscópico como en el aumento ebulloscópico que estamos analizando en el presente video, es necesario trabajar con molalidad, ya que ésta es independiente de la temperatura, la cual modificaría los volúmenes y logra la relación entre los gramos de soluto con los gramos de solvente. Luego de deducir entonces esta proporcionalidad, podemos entonces decir que el aumento en la temperatura de ebullición va a ser igual a una constante de proporcionalidad K sub EB por la molalidad. Y tenemos que K sub EB es la constante ebulloscópica molar, que también se denomina constante del punto de ebullición normal, y presenta un valor característico para los diferentes tipos de solventes. Y esa expresión que hemos obtenido la denotamos como la número 1. Algunos valores de la constante ebulloscópica para algunos solventes se presenta a continuación. Observemos que además de los valores de la constante ebulloscópica, se suele indicar también el punto de ebullición normal del solvente.
Por ejemplo, para el caso del agua, tenemos que la constante bulloscópica es de 0,52 y el punto de ebullición normal es de 100 grados centígrados. Para otro solvente, por ejemplo el etanol, la constante bulloscópica es de 1,22, en tanto que el punto de ebullición normal del etanol es de 78,26. Debemos tener presente que la constante bulloscópica tiene las siguientes unidades: grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Ahora bien, vamos a analizar el diagrama de fases para el agua como solvente puro y como solvente en solución con un soluto no volátil. Presentamos entonces el diagrama de fases para el agua tanto como solvente puro como en solución acuosa con un soluto no volátil. Hemos empleado este diagrama también para el caso del descenso en la presión de vapor y del descenso crioscópico. Observemos ahora para el caso en el aumento del punto de ebullición como propiedad coligativa de soluciones, que al ocurrir el descenso en la presión de vapor, también se presenta un aumento en la temperatura de ebullición de la solución, conocido también como ascenso ebulloscópico. Observemos que T3 es la temperatura de ebullición cuando el solvente se encuentra puro, en tanto que T4, representado en el diagrama, es la temperatura de ebullición de la solución en que se encuentra dicho solvente cuando se ha adicionado un soluto no volátil. Por tanto, de este gráfico deducimos que T3 viene a ser menor que T4 o que T4 es mayor que T3, es decir, la temperatura de ebullición de la solución es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro cuando se adiciona un soluto no volátil. A partir del presente gráfico podemos entonces deducir otra relación matemática para calcular el aumento en el punto de ebullición. Tenemos entonces que del diagrama de fases anterior, el aumento en la temperatura de ebullición viene a ser igual entonces a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente cuando se encuentra en estado puro, que lo indicamos con un superíndice super 0, y esta expresión obtenida la denotamos entonces como la número 2. Vamos entonces a resolver un breve ejemplo referente a la aplicación de los conceptos que hemos estudiado sobre el aumento en el punto de ebullición como propiedad coligativa de soluciones. El ejemplo sobre aumento en el punto de ebullición o aumento ebulloscópico como propiedad coligativa de soluciones dice lo siguiente: una solución acuosa de un soluto no volátil ni ionizable tiene un punto de ebullición igual a 100,25 grados centígrados a la presión atmosférica. Determinar la molalidad de la solución. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Nos indican que se trata de una solución acuosa de un soluto no volátil ni ionizable. Por tanto, sabemos que el solvente es el agua, en tanto que el soluto, aunque no conocemos cuál es específicamente, nos dicen que es no volátil y es no ionizable. Como es no ionizable, entonces decimos que no disocia en solución o que permanece como moléculas neutras en solución. Nos indican además que la solución acuosa tiene un punto de ebullición igual a 100,25 grados centígrados. Por tanto, escribimos que la temperatura de ebullición de la solución es igual a 100,25 grados centígrados a la presión atmosférica. Nos solicitan hallar la molalidad de la solución, que recordemos que está en unidades de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Como el solvente es el agua, de la tabla anterior, para los valores de la constante ebulloscópica, tenemos que el valor de dicha constante, K sub EB, es igual a 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y de la tabla anterior tenemos que la temperatura de ebullición normal del solvente, es decir del agua, es igual a 100,0 grados centígrados. Recordemos que estos valores, si no están indicados en el enunciado del ejercicio, podemos consultar tablas de libros especializados. Tenemos entonces que, como el punto de ebullición del agua pura es de 100 grados centígrados, entonces el aumento del punto de ebullición de la solución podemos calcularlo del modo siguiente. Decimos entonces que delta T sub EB, aumento en el punto de ebullición
de la solución va a ser igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Conocemos ambos valores, tenemos 100,25 grados centígrados menos 100,0 grados centígrados y esto nos da un valor del aumento en el punto de ebullición igual a 0,25 grados centígrados. Ahora determinaremos la molalidad. Recordemos de la ecuación número 1 que el aumento en el punto de ebullición es igual a la constante ebulloscópica por la molalidad y de esta expresión despejamos la variable molalidad que es igual entonces al aumento en la temperatura de ebullición sobre la constante ebulloscópica. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos 0,25 grados centígrados sobre la constante ebulloscópica del agua que es de 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Cancelamos las unidades de grados centígrados con grados centígrados y vamos a obtener el siguiente valor, que la molalidad de la solución es igual a 0,25 dividido 0,52 igual a 0,4808 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. De este modo, hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente al aumento en el punto de ebullición como propiedad coligativa de soluciones.